Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denontzat. Hoy en Protagonistas nos acercamos a los guardianes del Serantes y uno de ellos es Íñigo Urrutia. Hola Íñigo. Hola Coro. Responsable de Serantes Natura Escola. Sí, efectivamente. Es un proyecto que empezamos con él en el 2009, pero como Serantes Natura. Vamos a conocerte a ti primero, Íñigo. Claro, porque este es el monte de margen izquierda y de Santurchi, ¿no? El Serantes. ¿Eres de margen izquierda, de Santurchi? ¿De dónde eres? Sí, soy de Santurchi, de toda la vida. Mi familia vivía también en Mamariga, tanto mi aita como mi ama. Entonces, ¿tú has crecido desde Mamariga toda tu vida mirando al Serantes, viendo el Serantes? Sí, aquí antes teníamos simplemente o monte o playa. Que ya no tenemos playa porque tenemos el puerto, pero era todo lo que teníamos en los 70, cuando éramos más niños, 60, 70, monte o playa. Entonces hemos crecido con un valor, un monte que para nosotros ya pues es lo más, ¿no? Es lo que queremos conservar. O sea, que mientras a mí me gustaba que me llevaran a la playa, que estaba deseando que me llevaran a la playa de la Arena, a Somorrostro, que decíamos, tú estabas deseando que te subieran tus aitas aquí al monte y estar por aquí jugando o viendo cosas. Pues en el monte o mismamente en el Rompeolas, que lo tenemos justamente aquí abajo, sí, eso era la vida. Háblame cómo llegas aquí. Antes habrás estudiado algo para ser, como digo yo, uno de los guardianes del Serantes. Sí. ¿Qué estudiaste? Sí. Bueno, estudié, eso fue en la fase mía del Reino Unido, porque me marché en el Reino Unido cuando tenía 27 años y después de 3 años aprendiendo inglés, pues ya me metí en la Universidad de Gales y hice una licenciatura de conservación del medio ambiente y luego pues hice un máster de conservación y gestión de la fauna y de la flora. Pero eso era cuando, ahora ya hay más, se lleva más aquí incluso, ¿no? Ese tipo de estudios, sí. Una licenciatura sobre medio ambiente y tal, pero cuando aquello no sería algo habitual. No, era simplemente biología. Entonces yo era consciente de que en el Reino Unido había más oportunidades. Y yo me convertí en un buen estudiante en el Reino Unido, cuando ya estaba haciendo algo que ya me satisfacía. O sea que antes no eras un buen estudiante de niño. No era buen estudiante. Recuerdo en octavo de GB la profesora nos mandó escribir en un papelito de qué temas queríamos hablar al día siguiente. Entonces el resto de mis compañeros dijeron sexo. Iban saliendo los papelitos y todo, sexo. Y llegó uno que era la naturaleza. Yo quería hablar sobre la naturaleza. Y todo el mundo se rió. ¿Por qué? Porque sabían, ese es Urrutia. ¿En qué colegio estudiabas? En Emilia Azuzá, aquí en Cuetos, sí. Sí, en Cabieces. En Cabieces, pero claro, luego ya cuando había que elegir entre FP y luego también ¿Y la universidad? Sí. Yo lo que quería era ir al instituto para luego ir a la uni y estudiar biología. O sea, que ya lo tenías claro desde niño. Sí, pero claro, mis padres, por ejemplo, mi ama decía, bueno, mejor igual vas a FP, porque no era un buen estudiante, y aprendes un oficio. Y luego, pues bueno, ya se verá, no puedes volver a hacer COU, ¿no?, cuando termines esto. Pero bueno, te van llevando. ¿Y sí. ¿Qué oficio aprendiste en FP? Pues máquina herramienta. Máquina herramienta. Pero era malísimo, pero era lo que se llevaba en la margen izquierda. Sí, cuando no se te daban bien los estudios, te mandaban allá a fresar. Y luego, cuando terminé ya FP y conseguí un puesto de trabajo, claro, yo todavía no quería hacer eso, ¿no? Me acuerdo que empecé a trabajar en la Setra y a bocinazo limpio el break, otro para la comida, vuelta al trabajo. Yo decía, pero aquí me voy a quedar toda mi vida ya, esto no puede ser. Así que luego con 27 años dije, a la mierda, es muy sano eso de a la mierda. Con 27 años dije, me voy al Reino Unido, aprendo inglés y voy a la universidad allí. Y es lo que hice. Ahí va. Es lo que hice. Y ahí hiciste, pues eso, unos estudios relacionados con el tema de la ecología, el medio ambiente. Sí. ¿Has estado en más países aparte del Reino Unido? Sí, luego del Reino Unido me fui, ahí estuve unos 15 años. ¿15 años estuviste en el Reino Unido?
O sea, sí. acabaste el máster y lo que sea y estuviste allí trabajando. Estuve allí trabajando en diferentes proyectos, estuve ¿En Gales también? trabajando, sí, en Gales, luego también en Escocia para el Scottish Natural Heritage, en las Islas Hébridas, luego también, bueno, en diferentes lugares. Y luego pues me fui a 2 años a Australia. ¿Australia? Sí. Pues eso sí que no tiene nada que ver con esto, es como más salvaje, ¿no? La naturaleza No, australiana. tienen un estilo de vida que es buenísimo. Aquí te han dicho muchas veces que como aquí no se vive, como aquí no se come, somos los mejores. Y luego vas a otros lugares y dices, vamos, a mí me han contado unas milongas impresionantes. Entonces aprendes a otras formas de trabajar, aprendes otras formas de pensar, aprendes también a dejar de tener miedo al fracaso. El fracaso era verde y se lo comió una vaca. Y luego pues aprendes, ¿no?, a tener iniciativa, porque es lo que ves, es lo que estás mamando, ¿no?, estando en lugares diferentes. ¿Falta iniciativa aquí? Yo creo que hay miedo al qué dirán, hay miedo al fracaso. Esto es, yo lo veo un poco gris. Y cuando pienso en estos lugares donde he estado yo trabajando, y también en Francia, mentalmente veo color. Y aquí Sí. nos ves grises, ¿eh? Grises. Sí. Sí, sí, sí. A pesar de hacer tu vida diaria en el Serantes, que es lo más verde que tenemos en margen izquierda. Bueno, sí, en el Monte Serantes sí, lo veo otra vez de color, porque es un proyecto que pusimos en marcha en el 2009 y entonces es lo que siempre he estado soñando, ¿no? Y hay una pared, hay un mural de Dirección Bilbao que tiene la palabra soñar en grande y ese me encanta, es el mejor mural que hay, soñar. Y yo ahora mismo estoy soñando. ¿Sueñas con un Serantes más chulo, más en color todavía? Sueño con mejorar la comunidad, sueño de trabajar con la comunidad y es lo que estoy intentando hacer. ¿Cuándo vuelves? ¿En qué año? Vuelvo en el 2009. Justo. Entonces, Con sí, una idea clara de que quieres con una hacer idea algo aquí clara, comunitario. Porque terminé de trabajar para una empresa británica en un parque nacional de Francia, el Cevenés. Entonces ya ahí estuve en la tesitura de venir aquí o volver al Reino Unido. Entonces dije, no, voy a poner este proyecto en marcha, que es para lo que he estado trabajando durante todos estos años. Entonces aquí me puse en contacto con mi compañero Manu, Océn, y pusimos el proyecto en marcha. Cogimos el documento de Agenda 21 del Ayuntamiento, vimos qué objetivos tenían y cómo podíamos satisfacer esos objetivos, que es algo que les faltaba pues en ese documento, ¿no? Entonces llegamos en el momento preciso y con la persona correcta. Y ahí empezó absolutamente todo. ¿Quién del Ayuntamiento de Santurtzi tuvo esa visión de que aquí se podía hacer algo? Porque claro, llegarías Sí. como un pirado, dirían, Sí, en cualquier institución en 2009, dirían, ¿este dónde viene aquí? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere montar? ¿Quién tuvo esa visión Sí. y estuvo contigo? ¿Quién supo Pues verlo? mira, pero pirados también en la sociedad, porque siempre nos fijamos en las instituciones, pero también en la sociedad. Cuando yo ya estaba aquí, pues la gente me veía en el pueblo, ¿no? Y me preguntaba, ¿no?, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás aquí ya tanto tiempo, ¿no? Y les explicaba y entonces veía cómo se sonreían, porque no era palpable de todo lo que estaba yo diseñando en ese momento, ¿no?, con Manu, no era palpable. Y el proyecto está aquí todavía. Entonces, en su día, pues nos pusimos en contacto con Landaburu, que era el concejal de Medio Ambiente. Sí, y ahí empezó todo. Luego también, pues Manu era también voluntario de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y nos pusimos en contacto con ellos simplemente para comentarles que aquí teníamos unas ruinas, un fuerte, teníamos también las fortificaciones del Monte Serantes y que se podía hacer tal cosa. Y como Aranzadi tiene mucha experiencia en este tipo de reconstrucciones, pues les comentamos y vinieron a ver el fuerte, el torreón, el polvorín, y luego ya empezó todo como una bola de nieve hacia abajo, a hacerse grande, grande, grande y grande. Sí. Y lo fundamental de este proyecto, que antes era Serantes Natura, ahora es Serantes Natura Escola, es trabajar con las emociones. Es mostrar el monte desde un ángulo diferente,
desde las emociones, porque muchas veces utilizas muchos datos, pero los datos vuelan, se olvidan. Pero si haces, por ejemplo, un mural, haces, por ejemplo, el proyecto en el que estoy ahora trabajando, pintando al estilo aborigen australiano la fauna del Monte Serantes, y la gente se lo pasa bien, y la gente se relaja. Eso es. Cuando hablas de gente, ¿hablas de niños de los colegios o también de gente mayor? ¿Quién pasa por aquí? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando con los dos, tanto con gente mayor en los centros de día, que me han hecho un par de murales de 4 metros que vendrán también a la exposición, como a los jóvenes de los colegios, desde primaria, desde primero hasta secundaria. Pasan por aquí, Pasan todos. a lo largo del curso van pasando. A lo largo del curso pasan absolutamente todos. ¿Y has visto alguna vez algún niño que digas, uy, este como yo, le va el tema natural? Sí, a mí me encanta cuando, por ejemplo, acompañas al grupo abajo y ya lo que es al centro urbano y le dice a la machu, ¿no? Y tal, yo quiero ser biólogo. Entonces eso quiere decir que has sembrado, has tenido un impacto, has sembrado una semillita, ¿no? No vas a generar un impacto en una generación, pero son semillitas que vas dejando. Y sí. Luego también haces visitas guiadas, ¿no? Sí. Eres quien se encarga de hacer de cicerone en esas visitas Sí, los fines guiadas. de semana, sábados alternativos, estoy con las abuelas y los abuelos, pero gente que tiene problemas de movilidad, y les subimos a ver las fortificaciones. Que luego, en lugar de convertirse de hablar de las fortificaciones, empezamos otra vez con el tema de las emociones, porque son personas que no han subido al monte en 20 años, en 30 años, Sí. y lo que quieren es Sí. sentirse bien y recordar. Y luego con todos los colegios, pues depende del tiempo, ¿no? Si está lloviendo, pues nos quedamos en el aula y yo llevo todos los instrumentos, las cajas nido, llevo también los invertebrados de las charcas y lo vemos todo en el colegio. Pero si no, subimos con ellos y lo ven in situ. ¿Qué cosas haces aquí? Aparte de estos murales que hemos comentado, Bueno, pues que cada uno... hacemos, por ejemplo, la ecología de las charcas. Para eso me llevo también todo mi instrumental, los microscopios, las lupas binoculares, las lupas de mano, o sea que lo vemos todo como el National Geographic. Eso en los colegios, pero tú, o sea, También, aquí es aquí, en el monte es aquí. también. O sea, te pones ahí con una charca, alrededor de una charca, y os Sí, ponéis sí. a ver qué está haciendo, no sé, una rana o Sí, no sé pues qué mira, tipo de animales hay por aquí. Algo que me encanta es lo siguiente, les cuentas un poquito y luego pongo los invertebrados en bandejitas para que ellos los vayan viendo con las lupas, pero luego algo que me encanta y que aprendí también en el Reino Unido es, nos vamos muy cerquita de la orilla de la charca, les digo que tienen que estar como estatuas, que lo único que pueden mover son los ojos, entonces silencio absoluto, y entonces ya las ranas empiezan a salir, empiezan a croar, les ven cómo se les inflan los papos y flipan, pero ahí estás trabajando otra vez con las emociones. Sí, sí, sí. Es así, es impresionante, y es un taller que gusta muchísimo a los colegios, porque cuando están trabajando la biodiversidad, para eso es fenomenal, y ven unos bichitos que son de 1 centímetro o microscópicos, y se dan cuenta de todo lo que hay en una charca, aunque visualmente no lo vean, pero luego les enseñas a cómo observar. O por ejemplo, otros son las cajas nido, entonces para que conozcan la bifauna del Monte Serantes, en lugar, porque los niños cada 20 minutos tienes que cambiar de actividad. Si no se Pero aburren, sí. Les das las cajas nido, ya están haciendo montaje, están utilizando los destornilladores, están haciendo ese montaje, y al mismo tiempo ven que cada pájaro necesita una caja nido diferente. Ajá. Y van aprendiendo nombres, que se quedan solo con 5, que se queden con 5. Pero eso ya es un triunfo. Y es otra vez trabajar con las emociones. Las emociones. Sí, es fundamental. Muchas veces das demasiados datos, pero la emoción se queda a largo plazo. Hemos hablado de ranas, hemos hablado de pájaros, ¿y las mariposas?
Las mariposas, pues mira, aquí hemos identificado 55 especies de mariposas. ¿Diferentes en el Serantes? Diferentes, sí. ¿Sí? Ahora, los más antiguos te dicen que no hay tantas mariposas como antes, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo 55 especies de mariposas. Dime que las dejas volar por ahí y no las pones en un, No, en eso un se ha mural acabado, ahí. y eso Vale. lo hablo con los estudiantes, que aquello se acabó. Ahora tenemos un teléfono móvil y sacamos fotografías también. No se las captura, como antaño, y se las pone Bueno, en, no un, hay ningún problema. en una Ah, cartulina. no, de eso nada. Ay, por Aquí, favor. por ejemplo, voy yo con un cazamariposas, las cojo, las ponemos en un tarrito y las ponemos a la sombra dentro de la mochila para que se tranquilice. Luego ven la mariposa, la identificamos y la dejamos ir. Vale, vale. Sí, o sea que... Es que claro, yo, si fuera tú, como me imaginaría así, viviendo emociones, sería simplemente quedándome sola y observando. ¿Eso lo hace Íñigo muchas veces? ¿Te Sí. sientas en un sitio del Serantes Sí, así sí. y te pones a observar Eso sin, me sin encanta, intervenir? porque sin intervenir. Es como cuando... Eso lo aprendí también en el Reino Unido, se llama sit spot. Entonces, es sentarse, sí, y en un lugar, sit spot. Entonces, lo que he comentado antes, lo que hacemos, por ejemplo, en la charca, es eso, es hacerte invisible. Una vez que te haces invisible y el resto de fauna que tienes alrededor te acepta como tal, parte del hábitat, es cuando las cosas empiezan a surgir. Y eso lo ven los niños con esta actividad. O sea, una vez que entras, por ejemplo, en la charca, las ranas van abajo y luego ya empiezan a salir y se te van acercando. Así, es algo que me encanta. De todas formas, aparte de lo natural, claro, como me dices que acompañas a la gente mayor hasta las fortificaciones, aparte de biólogo, también te has convertido casi en historiador, ¿no? Porque el Serantes tiene naturaleza, pero también tiene historia. Sí, soy la chica para todo. Soy la chica para todo. Entonces, sí, explico, e incluso también los fines de semana, cuando viene gente al monte, pues sí, termino en las fortificaciones, ¿no? Entonces, es fundamental. Aquí tenemos naturaleza, tenemos fortificaciones y es parte de la historia local. Íñigo, O sea, y después de trabajar, tener la suerte de trabajar en lo que te gusta, que eso es súper importante, de trabajar en el Serantes, de ser además de Santurtzi, ¿es el Serantes tu sitio preferido o como has visto tanto mundo que has estado en el Reino Unido, has estado en Francia, has estado en Australia, o hay algún sitio de los que has visto que sí que sea tu sitio preferido en el mundo? Es difícil elegir. Muchas veces comento que el Reino Unido es como mi casa, pero porque me han tratado tan bien, o en Australia también, me han tratado tan bien que es difícil luego elegir, ¿no? Y en el Reino Unido además creciste como persona, claro. Ahí es donde viste... aprendí muchísimas cosas a nivel personal. Antes era más tímido, ahora no soy tan tímido. No me da miedo empezar nuevos proyectos, no me dan miedo los cambios, y aquí estamos todavía que nos da miedo, por ejemplo, dejar un trabajo, porque luego es difícil encontrar cualquier otro. persona que tenga un trabajo en una empresa de máquina herramienta hoy en día y se queda, por Sí, regla general, aunque sí. esté soñando con ver Sí. ranas y mariposas, se queda ahí por la seguridad, en eso tienes razón, ¿eh? Sí, es verdad. Aquí nos falta mucho emprendimiento, pero porque nos da pánico el fracasar, el qué dirán, cuando, por ejemplo, vamos a poner en el mundo anglosajón, los empresarios se fijan más en tus fracasos que en tus logros, ¿no? Sí. Y es así, yo veo que no hay miedo a dejar un trabajo, pero claro, tienen también la ventaja de que pueden encontrar otro. Mira, simplemente una anécdota. La primera vez que fui al Reino Unido, ya en el 97 entré en una oficina del INEM, en un job center, que es como la oficina del INEM antiguamente aquí, y aquí en las oficinas, si te acuerdas, te decían, dime 3 cosas en las que puedes trabajar y ya te llamaremos, pumba. Entonces, cuando entré en una oficina de un job center, vi de repente todas las ofertas de trabajo como si fuesen en pequeñas cartulinas y tenías, pues bueno, por secciones, ¿no? Carpintero, barman, lo que sea. En una me di cuenta, medio ambiente, y dije, ¿cómo? Pero estaban todas las paredes, pero estaban llenas de ofertas. Llenas de ofertas. Entonces, y luego había
unas personas detrás de una mesa en el que tú cogías esa oferta, escribías el código y ibas donde la persona que te ponía directamente en contacto con el empresario. Y claro, tú empiezas a pensar, pero ¿esto qué es? Te volvías loco. Eso en el 97, o sea, fíjate. Eso en el 97. Y ahora vas aquí al Ambide y no le encuentra trabajo a nadie. Ni antes tampoco. Y antes tampoco. Ni el Antes del INEM tampoco. Entonces, claro, dices, es cuando te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y dices, joder, pero de ahí salías con un trabajo, o si no es hoy, era mañana. Sí, sí, sí. Pero, y claro, yo me iba uniendo hilos. Luego, después de la universidad, en uno de los trabajos que tuve fue 2 años en un colegio de primaria que tenía la etiqueta de ciencias, y de repente veo que 2 personas, 2 técnicas, estaban simplemente preparando absolutamente las clases para cuando viniesen el profesor con los alumnados, con los alumnos. Y claro, empiezas y dices, pero ¿esto cómo es? Esto es una locura. O sea, 2 personas preparando sí, la clase con todo lo que necesitaban. Aquí, sin embargo, es el profesor el que se encarga de todo, de los niños, de preparar de todo, la clase, no de todo. No da tiempo, es que es claro. Bueno, pero te veo, por eso te preguntaba yo, te veo como un súper enamorado del Reino Unido. ¿Te gustaría Sí. volver a vivir en el Reino Unido o estás contento haciendo lo que haces en el Serantes? Yo todavía no sé si voy a seguir aquí. Ahí va mi pregunta. Dentro de unos no años. Descartas, ¿eh? Pero lo que no voy a estar es de jubilado, sentado bien en el puerto o en un banco. No, yo necesito actividad. Lo necesito, es que es como el pan de cada día. Y igual me convierto en un vagabundo profesional, en el que agarro y me voy por ahí, ¿no? Y digo, y no vuelvo. Yo cuando volví aquí me sentí un poquito como era algo anacrónico, ¿no? Decir, yo he cambiado personalmente, algo que no hubiese podido cambiar estando aquí, sí, lo he hecho fuera, por todo lo que he visto, ese dinamismo, sí, una sociedad de color, y sí, lo veo, sí, es un poquito, no debería decir eso, porque nuestra sociedad no es ni mejor ni peor, sí, es diferente, que cualquier sí. otra, es diferente, ¿no? Pero aquí yo no creo que me quede. Íñigo, ¿tienes hijos? No. Ah, te iba a decir, a ver si habías transmitido alguno. Estoy libre, puedo ir a cualquier lado. Por eso estaba pensando en si habías transmitido a alguien, aparte de los críos que pasan por aquí, de los colegios, y que ya me has dicho que se van diciendo, yo quiero ser biólogo, alguien de la familia. ¿No descartas, por tanto, que, por cierto, Serantes Natura Escola, ¿quién lo financia? ¿El ayuntamiento? ¿Sigue con el proyecto? Sí, empezamos también con el ayuntamiento en su día. Y hoy por hoy, pues bueno, es el proyecto, no es que sea Serantes Natura Escola, ¿no? Financiado, porque ahora pues estoy trabajando, trabajo para Ranzari, ¿vale? Sí. Y yo soy autónomo ahora mismo, sí, y luego hago otras cosas como... Eso de lo que hablábamos, del emprendimiento, ¿no? Que al final eres tú el que tiene su propia empresa. Financiado por el ayuntamiento, antes también había sido la Diputación, porque cuando empezamos el proyecto creamos una escuela-taller que duró 2 años, desde 2010 al 2012. Que es cuando se reconstruyó el fuerte. Cuando empezó todo esto, sí. Entonces, Manu y yo estábamos a cargo de 6 chavales de 19 a 24 años para el tema natural. Y luego había otros 12 que trabajaban en la parte de cantería. Y ahí también era a través del ayuntamiento y diputación. Y hoy por hoy es, sí, ayuntamiento. O sea que de momento continúas aquí. Continúo aquí de momento, sí, sí. ¿Y qué planes tienes así a corto o medio plazo? Yo no sé lo que va a pasar en mi vida, como se dice en inglés, a la vuelta de la esquina. De momento aquí. Me gusta estar aquí porque es un sueño y de momento aquí, pero no quito que cuando pasen unos años... ¿Y aquí qué proyecto tienes en este momento, así que estás pensando? Aparte de lo mucho que estás haciendo, aparte de todo lo que hemos algo que quisieras contado. Implantar en el Serantes, que tú que sueñas, eres una persona que eres de sentimientos y de soñar, antes me lo has dicho. El mural que más me gusta es ese que pone soñar. Sí, sí, sí. ¿Qué sueñas en hacer en el Serantes? Bueno, lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, para el año que viene, el 2025, el ayuntamiento está ahora recuperando uno de los pabellones. Entonces, va a estar cubierto y se va a convertir para el año que viene en un aula de la naturaleza. Sí, en un centro de interpretación que le llaman ellos. Naturaleza. Que le llaman ellos, de hecho viene presupuestado en los presupuestos municipales. Sí, sí, sí. Entonces, con eso, contento. Luego, otros proyectos de cara a la comunidad, pues sí tengo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, uno quiere hacer el Basaham Junior o el Basaham Chiqui. Entonces quiero diseñar una serie de actividades, de panfletos o libritos en los que los críos, pues bien, vamos a poner de 6 a 9 y luego de 9 hasta 14, van a tener que hacer una serie de actividades y cuando lo completen, pues entonces se les dará un certificado y tal. Que eso ya existe en otros lugares, que no lo he inventado yo, pero me gustaría, sí, que implantarlo aquí, sí. Y luego también una serie de vídeos, que estoy trabajando también en ello, son vídeos con personas de la comunidad para corregir comportamientos negativos en el monte. Ajá. Y son muy originales. Vale, de cuando la gente viene aquí y deja su basura, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Y luego también, por ejemplo, con el tema de las barbacoas, que no los apagan, con el tema de, por ejemplo, de las cagas de los perros, que las meten en bolsas y luego dejan la bolsa en el mismo sitio. Mejor dejar la caca, ¿no? O sea que, pues, sí. Porque la de la vaca no se coge. Sí. Y para eso tengo ya pues 6 capítulos con la figura de Basaham. Un animal fuera de su entorno natural puede convertirse en un problema ecológico. El paladín del Monte Serantes es, sin duda alguna, Joseba Trancho, conocido en Mamariga, Santurtzi y en toda la margen izquierda. Hola, Joseba. Api, hola, ¿qué hay? Pero tú no eres de Santurtzi. No, yo soy de Baracaldo, y eso siempre lo digo. Yo he nacido en Baracaldo, en la calle San Juan, y he vivido ahí hasta los 21 años y tal. Luego, cuando ya me casé, vine aquí a Santurtzi, a Mamariga, y desde luego estoy muy a gusto en Mamariga, desde luego. O sea, y me siento de Mamariga. Eso te iba a decir. Pero nunca renuncio a Baracaldo, eso está claro. ¿Pero qué tiene Mamariga? Que todos los que vivís aquí os sentís mucho de Mamariga, la gente de Mamariga no dice que es de Santurtzi, dice que es de Mamariga. Sí. Yo también digo que soy de Mamariga y no Santurtzi. Hombre, Mamariga es un barrio muy peculiar, donde la gente hay un trato más de tú a tú, no es tan, digamos, como en Santurtzi, que la gente no se conoce tanto. Aquí, al estar día a día, pues te conoces más, hay luego un sentido más de solidaridad dentro de la gente del barrio. Es un barrio muy activo en cuanto a actividades, tanto sociales, culturales, etcétera, y bueno, pues hace que las personas estén a gusto, desde luego. Y bueno, pues aquí tenemos además un filón con los mayores y tal, que te cuentan historias y todo esto. Es un barrio muy peculiar y donde se vive muy a gusto, desde luego. He dicho que eres el gran defensor del Monte Serantes, ya explicaremos porque tus facetas son varias en torno al monte, pero háblame un poco de tu vida, ¿qué estudiaste, dónde trabajaste? Sí. Bueno, pues en principio en Baracaldo estudié en Los Hermanos de La Salle, ¿no? Luego allí, por circunstancias, fui a trabajar al Corte Inglés. Sí. Y estuve allí hasta que fui a la Mili. Cuando fui a la Mili, bueno, yo había estado estudiando bachiller, quería estudiar periodismo en su época, pero bueno, luego al final, nada, fui a la Mili y después de la Mili pedí la cuenta en el Corte Inglés y me fui a trabajar a Altos Hornos. Luego estuve trabajando en Altos Hornos y en Altos Hornos ya empecé a estudiar, quería hacer historia, pero como era muy malo para la lengua y había 2 años de latín, me decidí por sociología. Hice sociología y ciencias políticas. Ya, eso trabajando en Altos Hornos. Sí. ¿Y qué años tenías ya? No, pues allá 30 años. Te quiero decir, bueno, empecé luego más tarde, ¿no? Después, cuando era, después de los 25 que podías acceder a la universidad, es cuando empecé a hacerlo, ¿no? Sí. ¿Y ya tendrías hijos y todo? Sí, bueno, a los 25 tuve una, que es la única que tengo, Siorcha. Y entonces ahí empecé a estudiar, combinaba una cosa con la otra y bueno, pues ahí aprovechamos y hicimos eso. Pero aunque hice sociología, el tema mío es también la historia, me sigue encantando, y luego la naturaleza, porque yo creo que cuando estaba estudiando en Los Hermanos bachiller, las ciencias naturales me encantaron, me fliparon en cuanto las cogí, ¿no? Y siempre me ha gustado la naturaleza, entonces he combinado siempre historia y montaña y naturaleza, en fin, un poquito eso. Y todas las salidas, por ejemplo, que hacía al monte, las iba combinando con etnografía, historia, o sea, iba a un monte y hacía el monte,
pero luego visitaba siempre las zonas que había en la base, en los pueblos de alrededor, para buscar cosas y para... Claro, tú llegas con 21 años a Mamariga y descubres el Serantes, o ya lo descubrías. ¿Ya eras montañero? ¿Te gustaba ya subir al monte cuando vivías en Baracaldo? Sí. Yo la faceta montañera empecé a los 16 años. Solíamos ir cuando íbamos en la escuela a las salidas que hacías con unos cuantos vales, nos llevaban a toda la clase al regato, al monte y tal, y solíamos hacer salidas de monte. Pero a los 16 años ya me apunté en el Alpino de Baracaldo y empezamos a hacer salidas al monte, a diferentes montes de la provincia en principio, ¿no? Y luego ya cuando eres cuando tenía 19, 20 años, pues ya empiezas a montes de alta montaña, a escalar, a hacer las diferentes facetas. Y entonces yo siempre, desde los 16 años, llevo haciendo montaña, habitualmente. O sea, que llegaste aquí a vivir y tenías el Serantes al lado de casa, pero claro, era para ti pan comido, porque solo son 400 y pico metros. Sí, bueno, es un monte pequeño, efectivamente, pero es un monte muy bonito, ¿eh? Es un monte muy bonito y es más duro que algunos que tienen más altura, porque, ¿sí? Claro, otros que son más altos sueles empezar igual desde más altura a hacerlos, ¿no? Pero el monte Serantes, desde aquí, yendo por atajos, que normalmente era por donde suelo ir, tiene su miga, vamos. Pero no hay atajos sin trabajo, ¿eh? No, está claro. Pero digo, ya como yo creo que casi todos los montañeros estás acostumbrado a sufrir un poquito, ¿no? A conllevar eso. Y no nos supone esto. Entonces, el Serantes pues estaba ahí y yo en principio lo usaba... subía al monte como entrenamiento para luego los fines de semana o ir a otros montes, ¿no? Pero de tanto ir, al final empecé a buscar alicientes y ver las cosas que tenía el Serantes, que aparte de lo que es monte, ¿no? Entonces hay un montón de cosas y un montón de valores en el Serantes que te atrae, y a mí por lo menos eso me atrajo. Y entonces, pues eso, yo siempre digo, conocer el monte es amarlo. Y la ventaja que tiene el Serantes es que es un monte pequeño, pero es un monte precioso con unas vistas terribles. Y bueno, y luego tiene una serie de valores que a lo largo de los años, pues te dedicas a buscarlos, ¿no? Claro, yo subo al monte sufriendo, digo, a ver si llego ya y me como el bocadillo, y tú subes observando, ¿no? Buscando esos valores, ¿no? Sí. Vas mirando, empezando por las piedras. Porque eso es una de las cosas sobre las que hay varias publicaciones tuyas, de construcciones, edificios, de los que igual queda una piedra, pero tú le sacas la historia completa. No sé cómo lo haces, pero le sacas la historia completa. Bueno, pues efectivamente, muchas veces pues lees una cosa en algún libro, en alguna revista, y te pones a buscar, ¿no? Y yo he tirado mucho del archivo histórico de la Diputación Foral, ¿no? Entonces muchas veces vas a buscar una cosa y resulta que te encuentras buscando una, te encuentras otras al lado, ¿no? Y es cuando empiezas a tirar de ello. Aquí, por ejemplo, eso ocurrió con el tema de las construcciones, la arquitectura militar y las construcciones que hubo. Primero, construcciones y fortines en la costa, en el siglo XVI y XVII, y luego en las guerras carlistas arriba, en la cordillera, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos los restos que tenemos en estos momentos, el Polvorín, el Fuerte, el Torreón, efectivamente, que son las que hay, ¿no? Y empiezas a tirar un poquito de ello. Y así buscando, pues encontramos, pues eso, que se dio una batalla, que no sabíamos, nadie sabía nada de ellas, conocíamos las de Somorrostro, que fueron en 1874 durante 3 meses seguidos, pero resulta que en el Serantes, en el pequeño Serantes, que es el mazo, el anterior al Serantes, ahí hubo una batalla también, un año después de las de Somorrostro, en la que se pelearon 3.000 personas, ¿no? Sí. Y bueno, pues es famosa, y eso a través de la Asociación de Vecinos lo hemos recreado, ¿no? Para un poco, pues, recordar esa historia. Y eso tiene luego restos. También hemos visto que ahí se construyeron unas baterías durante la guerra de Cuba. Dices, coño, la guerra de Cuba. ¿Y qué pinta eso aquí? Y dice, porque cuando explotó el Maine, estaban luchando los cubanos por la independencia. Entonces Estados Unidos quería entrar en la guerra. Entonces, una de las cosas que suele hacer pues son los atentados de falsa bandera. Entonces explotó el Maine. Los estadounidenses le echaron la culpa a España
y España no había sido. Fueron luego los propios americanos como lo han reconocido. Pero en el Congreso de los Estados Unidos dijeron que iban a ocupar España, los americanos. Entonces los españoles se dedicaron a fortificar toda la costa norte, y aquí en el Serantes hicieron 2 baterías también para Sí, ¿eh? En previsión de que los americanos podrían atacar España. Y quedan esto, los restos. de lo que me acabo de enterar ahora contigo, que no Sí. tenía ni idea, 20 y tantos años haciendo información local Sí. y no lo sabía. Y esto también son cosas que tú has averiguado Sí, sí, buceando en los archivos de Claro, Diputación. sí, en los archivos y en periódicos de la época, y es donde sale todo eso. Hicieron todas las obras, pero no pusieron los cañones. Esa Sí, sí, también sí. es otra, ¿no? Y bueno, pues ahí estábamos. Y también descubriste una harinera, una antigua harinera o algo así. Un también, molino, ¿no? sí. Un molino. Luego, hablando con un vecino de Santurchi, que vivió en Cercamar, pues nos comentaron me comentó que al lado de él había como restos de un posible molino, ¿no? Y pues nada, me puse a buscar, y efectivamente había entrejaros, bueno, estaba todo cubierto de vegetación, ¿no? Y sí había unos restos, y como estaba haciendo yo también un trabajo de etnografía sobre los molinos de las Encartaciones, pues me metí también en el berenjenal. Y luego busqué información, y bueno, efectivamente, luego estaba el molino, estuvimos allí bastantes meses quitando la vegetación para ver los restos, ver si efectivamente coincidía con un molino, y sí, porque en los planos figura como que había 2 molinos y es uno solo lo que había. Y bueno, pues estuvimos ahí, y luego es buscar toda la documentación de a quién pertenecía, cómo era, y el molino viene de los Salazar, también, ¿Sí? de los Salazar de Portugalete, Sí, ¿eh? descendientes de ellos. Fueron los que tenían tierras en Cercamar, y son los que hicieron el molino. O sea, que tenían propiedades en Sí. Portugalete, Castillo de Muñatones, No, tenían Musquis, y en medio también. En mitad de las Encartaciones, y tenían casi todo, sí. Y bueno, pues... Y veo que este entonces también te sientas aquí con un haitite que te veas ahí sentado que está en algún sitio, Sí, sí. te sientas al lado a ver si te cuenta cosas y, Sí, sí, y ahí sí. vas atando cabos, Claro, ¿no? es que a mí me encanta, con las personas mayores sobre todo, es las que te cuentan cosas de costumbres y cosas que había en el barrio y en el municipio. La pena es eso, que muchas veces van falleciendo, y te da pena el no haber podido hablar con ellos y sacar más cosas, ¿no? Pero para mí es un placer sentarme al lado de los abueletes y, oye, a ver, cuéntame, y bueno, siempre sacas cosas, ¿eh? Porque aparte, por ejemplo, del molino en el otro lado, en la zona de Ortuella, o Gallarta, mejor dicho, hay un calero. También quedan restos de un calero, que Sí. tampoco se sabía. Y también hablando con otra persona mayor, pues eso, oye, yo creo que había un calero, le he oído a mi abuelo que había y tal, y empiezas a buscar, a veces cuesta porque está todo cubierto ya de vegetación, ¿no? Y te vas ahí, te pones las botas y dices, Me a ver si lo pongo encuentro allí, por aquí. Sí, me acuerdo yo que además justo me había jubilado de Altos Hornos, fui de la acería, que luego pasé allí, y me cogí el buzo, el casco que tenía todavía, y allí metido a limpiar un poco, pues para sacarlo. Ya, Claro. sí, sí, sí. El problema de todo esto es que luego no hay un interés institucional, por ejemplo, para Ya. recuperarlo, porque el molino lo limpiamos, lo dejamos así un poco visible, sacamos la información, hicimos visitas guiadas, pero ahora está otra vez cubierto Ah, ya, qué de pena. vegetación, porque no hay un interés por mantenerlo. Tampoco es algo vistoso como los molinos que puedes ver en otras zonas de Vizcaya o Navarra, ¿no? Sí. Porque no está tan bien conservado. Son restos, pero bueno, es nuestra historia. Y dices, lo limpiamos en plural. Cuando Bueno. encuentras algo, haces un hallazgo, tocas el silbato aquí en la Asociación de Vecinos de Mamariga y hay un montón de gente, lo que decías del Sí. barrio de Mamariga, que es tan especial, ¿no? Sí, sí. Que está dispuesto a Sí. ponerse las botas contigo y Sí. lo que haga falta, ir ahí Sí, sí. a desenterrar restos. Sí, sí. No, sí, es cierto, ¿eh? O sea, siempre comentas a algún amigo y a otro y dices, ¿qué? ¿Te animas y tal? Y me imagino que dirán, joder, ya. Otra vez solamente nos da trabajo. Pero bueno,
al final hacemos una cuadrilla maja y lo pasamos bien haciendo esa limpieza y esos trabajos. ¿Cuántas publicaciones tienes del Monte Serantes? No. Del tema de construcciones. Luego hablaremos del tema natural. Sí, no, del tema construcciones una solo. Ah, sí, solo una, ¿eh? Sí, solo una, y del tema natural otra. Y te explico por qué. Porque quedé muy insatisfecho con el tema. Yo cuando hacía los primeros libros, la ignorancia un poquito, ¿no? Que dices, joder, lo que quieres es una ilustración o un documento que sea asequible a todo el mundo, barato y tal. Claro, cuando lo sacas, tienes que ir donde las editoriales, donde las librerías. La editorial se queda con la mitad de lo que puede valer. Las librerías, si no lo venden, no te lo compran y tal. Al final, un precio que puede ser módico y asequible para todos, se dispara. Y dije, así no quiero, no entro. Y entonces, quizá es un error, ¿no? Porque yo ahí es un poco la contradicción. Dices, yo todo lo que hago no quiero ningún beneficio económico, lo que quiero es que salga, se publique y se conozca. Pero tampoco arruinarte. Claro, pero por otra parte te da esa rabia. Y si lo publicas en blog, que me ha pasado en algunas publicaciones, al final te lo fusilan. Eso te iba a decir. Y te lo ponen primero los periodistas. Con nombres, pero con otras personas, Así, con nombres de ellos, que no tienen ni la decencia de decir fuente, citar las fuentes, ¿no? Sí, Entonces dices, pues mira, pues tampoco. Y en estos momentos, pues tengo un montón de trabajos. Pero bueno, yo se los he ofrecido, por ejemplo, al ayuntamiento, ¿no? Pues los lavaderos que había, tengo un trabajo bastante importante de los lavaderos que había en Santurtzi, tanto Santurtzi actual como el anterior, que era también con Ortuella, ¿no? Que hay 17 lavaderos, con planos, historia de todos ellos y tal. Y bueno, pues ¿Y lo ahí tienes está. en casa? Y lo tengo en casa. Lo tienes redactado con sus fotografías y todo preparado, pero claro, en casa. En casa. Y bueno, a la persona que quiera, que conozca, siempre te viene alguno, oye, que tienes algo de esto y tal. Yo sin problemas. Pero lo demás, si tenéis ganas de publicarlo y de conocer la historia de esto, oye, pues venga, adelante, pero cítame. No se muevan, claro. Es que, jolín, que claro. no te citen. Es que, Sí. Es que esto de internet hoy en día no mola nada, ¿eh? Porque fusilan que no veas. Claro, es que fíjate, hice también otro trabajo sobre las fábricas de pólvora que había en Santurtzi después cuando acabó la Tercera Guerra Carlista y empezaron a funcionar a pleno rendimiento las minas y tal, pues hubo varias fábricas de pólvora y en Santurtzi se mantienen restos de 2 de ellas. Y luego en Ortuella hay varias. Entonces hice también un trabajo de ellas, se lo pasé al ayuntamiento, el ayuntamiento lo aceptó, lo colgó en la web y en la web ponía autor el ayuntamiento. Así, ¿eh? Y digo, bueno, oye, al final, bueno, lo corrigieron, pero ese tipo de historias. Entonces, quieras o no, te da rabia, pero eso, y tengo que vivir con esa contradicción de decir, no lo publicas como esa, siendo interesante para todos, pero es que tampoco me quiero llevar malas leches. Ya, sí, no, al final te acabas enfadando, Claro. No me extraña. Entonces, y eso, vamos. Bueno, lo que haces es charlas, porque sí que muchas charlas en las que aprovechas para divulgar todas tus investigaciones, Claro. sí que es la forma en la que tienes de extender, ¿no?, todos esos conocimientos. Sí. Pues sí. Y una historia, por ejemplo, que me ha gustado mucho y que le he dedicado también ahora bastante tiempo, ha sido una historia de mis tíos. ¿Sí? A cuenta de la guerra. Yo tenía noticias de un tío mío, hermanos de mi padre, que vivían en Gorostiza. Cuando mi aita, vivió en Baracaldo, nació en Baracaldo, pero luego se fueron a vivir a Gorostiza, que se mantiene todavía el caserío allí. Y yo tenía noticias de que uno de mi tío había muerto en Egipto. Y total, que unos meses, me llama uno de Sancho de Beurco y me dice, oye, ¿tú tienes un tío que se llama Moisés Trancho? Le digo, sí, es tío mío. Y dice, pues es que he leído que ha muerto en Egipto, que estaba en el ejército inglés y tal y cual. ¿Es que estaba allí? Sí. Y total, que empecé a tirar de historia. Y bueno, pues tiene una historia tremenda, ¿Sí? Porque se marcharon 2 hermanos, el mayor y el segundo, ¿no? Y que era el segundo, pues en cuanto estalló la guerra civil, se fue, estuvo en Ochandio, y luego estuvo en Durango le hirieron,
le hirieron, le dieron un incapacitado porque le quitaron parte del dedo meñique, se casa, un mes dura casado, porque se van salen de Vizcaya porque entraban los nacionales, se va a Cantabria, en Cantabria están 15 días o así, y ella se enrola en Santander a Francia, exiliada. Sí. Y él, con las penalidades que estaban pasando todos los refugiados, pide volver al batallón donde estaba, que era el Mateos de la UGT. Y entonces se enrola en el batallón otra vez y está luchando, cae Santander, se pasa a Asturias, en Asturias hasta que cae Asturias, le cogen prisionero, le mandan a batallones de trabajo, de los batallones de trabajo se escapa estando en Cataluña, pasa a Francia, en Francia se enrola en la Legión extranjera francesa para no ir a los campos de refugiados, porque estaban bastante mal. De allí, de la Legión extranjera, le pasan a Siria, en Siria deserta y se pasa al ejército inglés, porque cuando estaban en Siria hacen el pacto entre Petain y Hitler y tenían miedo a que los alemanes fuesen allí y tuviesen represalias con los españoles que habían estado en la guerra civil. Entonces varios españoles que estaban en la Legión extranjera se pasan al ejército inglés. Y en el ejército inglés está allí, pelea en Creta y en varias le hacen sargento y muere en el 43. Pero fíjate, y muere en Egipto, como has dicho. Pero es luego buscar, claro, toda esa trayectoria y documentarla. Es historia, o sea, la historia de tu tío es historia de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Y de la Segunda Guerra. Y además el frente de África y todo, o sea, es brutal. Y luego lo añado con el mayor, y el mayor tiene la trayectoria similar, se enrola en la Resistencia. Y ahí está también. Y ese ha vivido más. Ha vivido más años y se quedaría en Francia, me imagino. Claro, sí, ha vivido en Francia porque no vino aquí a España hasta el año 77. Todavía con miedo. ¿Y le conociste cuando volvió? Sí, a este sí. Le conocí, sí. Y bueno, pues él me contó lo que pasa que en esa época... ahora tienes pena porque no hablábamos de la guerra civil. Yo era más joven, desde luego, y no tenía esa inquietud, ¿no? Y él tampoco hablaba de la guerra, como nuestros mayores tampoco, que apenas hablan mucho de la guerra. Si te acuerdas que no se hablaba, era casi un tema tabú, ¿no? Y claro, toda esta historia, que quiere decir, bueno, la historia familiar, pues me ha llenado también un poquito, y es meses buscando documentación para comprobar todas esas. Es fascinante. Bueno, pero aparte de este bucear, como te he dicho antes, en documentación histórica, aparte de eso, otra de tus pasiones es ya el Monte Serantes, pero desde el punto de vista natural. Florecilla que ves, florecilla que te quedas allí admirando, y hasta cuántas especies de orquídeas. Orquídeas, en estos momentos sí, hablando también, porque estoy también en la Sociedad Micológica, aunque de setas no entiendo ni papa, pero bueno, como ellos también se dedican a hacer un poco monte y tal, pues me dijeron el tema de orquídeas, que yo lo desconocía también, y me dicen hay 21 especies diferentes de orquídeas. En el Serantes. En el Serantes, que están desde febrero hasta junio, y bueno, hay alguna especie que sale en septiembre y tal. Pero claro, son orquídeas que no las que vemos en las floristerías, que son así, sino son orquídeas que tienen, pues eso, 15 centímetros, 10 centímetros, pero con unos colores, algunas de ellas, que si pasas por encima ni las ves. Ni las ves, ¿no? Entonces, claro, todas esas inquietudes en el tema natural, como decía antes, primero vas al monte a hacer ejercicio y tal, pero luego les vas buscando las alicientes. Entonces te metes un día con la vegetación, otro día con la geología, otro día pues con la... Ahora me vas a decir, ¿sabes? Porque en el Serantes también hay un flist o algo así. Sí, también, claro. Es que, bueno, y en el tema de las orquídeas, pues eso, te tiras, hay otra serie de tiempo, pues buscándolas, sacando fotos y tal. Y luego lo que comentabas en el tema de geológico, pues también, pues tampoco sabía nada, ¿no? Porque tampoco es un tema, la geología, pues sabes ahí, la has estudiado algo, pero no sabes mucho más de ella. Lo único que sabíamos era que un romano decía que si había sido Plinio el Mayor, decía que el Serantes había sido un volcán.
Claro, nadie le creía. Le decía un volcán por la forma Por la que forma. tiene, ¿no? Pero luego te pones a bucear y efectivamente, quizá no ha sido un volcán, pero es que resulta que en el Golfo de Vizcaya hubo movimientos sísmicos hace 100 millones de años. Es una zona volcánica. Sí. Estaba bajo el agua. Sí. Entonces, claro, ahí hubo erupciones volcánicas y salían cantidad de chimeneas por donde salía la lava, pero claro, no las veías, y eso hace 100 millones de años. Ya, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora vemos esos restos con las estas. Luego, hace 60 millones de años también se produjo una contractura de la Tierra, ¿no? Entonces, la península ibérica empezó a hacer un recorrido antihorario y es cuando se generan los Pirineos y tal. Entonces, aquí el Serantes empieza a contraer todo y empieza a salir el monte. El y monte es cuando ya sale. Y entonces ahí es cuando empiezas a ver estos restos. Y cuando hacen la carretera, por ejemplo, cuando hacen los cortes, es donde ves las muestras, el flis, no como el que tenemos en Deva y Zumaya y todo esto, o en Guecho, pero sí ves partes del flis que había. También. Estoy alucinando todo lo que estoy aprendiendo del Serantes contigo. Sí, sí. Estoy pensando, estoy hablando contigo y digo, joder, Coro, que necia las veces que has subido al Serantes y eres incapaz. Bueno, claro, todo eso tienes que bucear en lo que hemos comentado, ¿no? En la historia y eso, ¿no? Pero todo lo que tiene el Serantes, que casi aquí fue el Big Bang de la creación de la Tierra. Sí, no tanto, pero sí es cierto que cantidad de gente que sube al Serantes no ve eso. No, porque subes por la carretera o subes por los atajos y no te fijas en principio porque nadie te ha dicho que eso puede ser eso, ¿no? Sí. Y después, bueno, luego ya si te fijas, pues vas viendo. Entonces yo creo que lo interesante es siempre dar esa función didáctica y tratar de enseñar un poquito las cosas que tiene. Joseba, estaría bien unas charlas tuyas en los colegios de Santurtzi. Bueno, acudir a los colegios y hablar un poquito del valor histórico y medioambiental del Serantes, sería bonito. También, sí. Yo lo que sí he hecho ha sido salidas, ¿no? Y salidas con gente al monte para explicarlas. Y bueno, pues siempre es gratificante. ¿Todo esto gratis? Sí, claro. Como trabajo voluntario. Sí. Yo no me planteo en ningún momento cobrar nada por eso. Sí. Igual, en todo caso, alguna institución. El libro de la segunda publicación que me has dicho que tuviste, que era de naturaleza, ¿en qué se centró? No, la otra era sobre el Monte Serantes. Sí. Hice sobre el Monte Serantes, fue la de los primeras fortificaciones, y la otra sobre el Monte Serantes. Sobre todo en general, naturaleza. Sí, sobre todo. En el Monte Serantes se recoge todo, se recoge estos aspectos culturales que hay, restos que hay, y se cuenta un poco vegetación. Es un poco un pequeño atlas del monte, muy pequeño y muy fácil de entender para todos, y con itinerarios de montaña y tiempos, etcétera. En estos momentos tengo, pues, igual para hacer 2 tomos de 300 páginas, pero lo que hemos comentado. Volvemos a lo que hemos comentado. Sí. Entonces, yo cuando pienso en el Monte Serantes, cuando ocurre algo en el Monte Serantes, pasa cualquier cosa y es noticia, yo siempre pienso en ti. Digo, voy a consultarle a Joseba Trancho, tengo tu móvil desde hace años y te llamo, porque yo te veo también en el aspecto reivindicativo, o sea, aspecto histórico, natural y reivindicativo. Defensor, paladín, lo he dicho al principio, del Monte Serantes, ¿no? Cualquier agresión que pueda sufrir, ahí estás también detrás, ¿no? Esa es otra de tus facetas. Claro, es que volvemos un poquito al principio, ¿no? Es un monte que es precioso, es un monte urbano y de muy fácil acceso, y lógicamente tiene una problemática muy peculiar. Y entonces vas viendo que el monte se va deteriorando constantemente, ¿no? Y entonces lo que tratas es de defenderlo y de protegerlo. Y ahí es donde estamos, ¿no? En el Monte Serantes, en estos momentos, hay una serie de problemática seria, ¿no? Pues el tema de ocupación de terrenos, porque el Monte Serantes tiene en la superficie que es de Santurtzi, son 2.500.000 hectáreas, ¿no? Lo que tiene. De los 2.500.000 hectáreas, la mitad son públicas y la mitad privadas.
pero del 1.300.000 que son públicas, 800.000 están ocupadas. Por gente que se ha puesto una huerta ahí, ¿me estás diciendo? Gente que en un principio tenía arrendamientos, porque en el Serantes hasta después de la guerra, poco antes de la guerra civil, estaba desierto, solamente en las faldas, ¿no? Entonces hay algunas casas que se construyeron, hay gente que vino poco después de la guerra civil, entonces tenían unos arrendamientos, sí, ¿no? Y tenían unas superficies, pero los arrendamientos acabaron en 1976. Sí. O sea, desde entonces no ha habido ningún tipo de arrendamiento y no se han cubierto tampoco las condiciones de los pliegos, ¿no? Entonces, hay gente que se han quedado ahí, gente que ha ocupado más terrenos de los que tenía concedidos, luego gente que ha cercado, para ganado, para lo que sea, y total que tenemos ahí una serie de terrenos que son públicos, pero están ocupados. Ocupados, sí, tenemos ocupas en el Serantes. Entonces, lo que decimos es, la gente que tenga derecho y pueda justificar que esos terrenos le corresponden, ya está, punto. Pero a la gente que no tiene esos derechos, pues habrá que quitarlos y destinarlo a uso público, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, en esa pelea, lo mismo que se está generando cantidad de erosión cada vez más, pues a cuenta de que hay nuevas actividades de montaña. O sea, antes ibas a andar, nada más, ahora tienes bicis de montaña, gente que sube con motos o con quads, gente que corre en montaña, y quieras o no, pues se va generando. Después de la pandemia ha sido un boom terrible de gente que ha descubierto el monte como actividad deportiva. Y claro... Y os han invadido. Invadir, te quiero decir, eso siempre es positivo, que la gente descubra pues la naturaleza, ¿no? Y le dé un valor, pero es eso, que suba, disfrute de ella, ¿no? Y entonces, claro, todo eso se ha incrementado. Y entonces lo que pedimos es que el ayuntamiento, como propietario del monte, de parte del monte, se preocupe en defenderlo y en protegerlo. Y es lo que no estamos consiguiendo. O sea, eso lo hacéis desde la plataforma Serantes Salva de Sahagún. Sí, y anteriormente con Amesti Taldea, que es donde empezamos. ¿Colaboras en más, porque esta entrevista está siendo en la Asociación de Vecinos de Mamariga, sí, ¿colaboras en más entramado social, cultural de Santurtzi o de Mamariga? Bueno, estoy en la Asociación de Vecinos de Mamariga, ¿no? También, o sea, y estamos trabajando pues en dinamizar un poco el barrio también culturalmente, ¿no? Bueno, esto ya se dinamiza mucho el solo, sí, ya, pero, sí, un poquito más, porque por ejemplo ahora mismo estamos en un proyecto de abrir un local para los mayores. Ajá. Del barrio, porque vemos que es una demanda que es necesaria, pero que se fue la sucursal que tenía la BBK de Acción Social en el 2011 y no hay absolutamente nada para los mayores, y la verdad que es una pena verlos ahí sentados en la plaza cuando hace buen tiempo, sí, pero en invierno no existe nada para ellos. O sea que no hay como hay en el centro o en San Juan o en Cabieces, no hay aquí un... En Mamariga no hay absolutamente nada. Sí. Y entonces estamos viendo el caso de cada vez gente mayor que no sabe qué hacer, la soledad no deseada, etcétera, y entonces el local que tenía de la asociación en su día, pues que nos lo quitaron, pues estaba libre ahora, ¿no? Y entonces le planteamos al ayuntamiento la posibilidad de hacer un local, o sea, primero hacer un centro intergeneracional para las personas mayores y con las jóvenes, para que haya una comunicación entre ambas. Pero mientras tanto, como ese local estaba vacío, pues a ver si lo podíamos utilizar y acondicionar para las personas mayores. Y ahí estamos, porque también queremos que no sea un local al uso como antes, de depósito de gente mayor que vaya a jugar a las cartas. Sí. Queremos que sea activo, proactivo, sí, ¿no? Una vejez activa. Y entonces lo que queremos es que se generen actividades para que, pues salidas, gimnasia, un montón de cosas, para que la gente esté activa y no solamente jugar a las cartas. Yo te veo con un montón de mayores en el monte. Bueno, también. Excursión. No, sí, a mí me resulta, porque siempre aprendemos, tanto ellos como yo, sí, siempre aprendemos. Entonces, yo ahí, mientras el cuerpo aguante, ahí seguimos.
Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat.